Buenas noches. En esta ocasión les dejo un pequeño cuento que escribí sobre el pueblo y la región donde viven mis padres y mis conocidos. Espero y les guste. Las lágrimas de la dama. Cuenta la leyenda que en el año de 1130 DC, en la región Cascascan conocida como el señorío de Nochistlán, que abarcaba la región que hoy sería desde el valle de Nochistlán Sac, Teocaltiche Jal, una parte de lo que hoy es Jalostotitlán Jal, delimitada por el río Verde. Gobernaba el líder Zabalolt Gran Guerrero, quien era el tributario de la región también conocida como Apcolco. Era bien sabido que era la más grande potencia militar de la región, con los más valientes y férreos guerreros. En todos ellos destacaba Xiuhtecuhtli o Xiutleque, joven guerrero destinado en convertirse en el próximo líder por mérito propio. Zabalolt el gran líder ya le había comprometido a su hija con el joven guerrero para asegurar su legado a falta de un hijo varón. Lo que el gobernante desconocía era que su hermosa hija estaba enamorada de un joven artesano de Teocallintzin, o como hoy se conoce Teocaltiche. Un joven de los pocos tecuexes que habían quedado en región después de la invasión cascana. Se habían conocido en un mercado que se encontraba junto al templo ubicado en el Cerro de los Antiguos, donde se realizaban las ceremonias y los sacrificios al dios Teol, dios Sol. Los jóvenes se veían a escondidas que si el padre de joven doncella se enterara del romance, lo más seguro es que el joven artesano terminaría sacrificado en ofrenda a los dioses. Una tarde como muchas, cuando la joven se dirigía al mercado acompañada de su séquito de chaperonas y sirvientas en una caravana de espectacular vista, como era común para una futura esposa del líder de la comunidad. Cuando de repente el joven pretendiente pasa por enfrente de la caravana y con una pequeña seña casi imperceptible dando a entender a su enamorada que la esperaría en el lugar de siempre, el cual la joven reconoció de inmediato y con gran alegría ascendió su cabeza como señal de estar de acuerdo con la invitación. Tiempo después los jóvenes enamorados se verían detrás de uno de los tantos jacales de paja que circundaban la zona del mercado y del templo ceremonial en el tan conocido Cerro de los Antiguos. La pobre joven se conmovía cada vez que veía a su enamorado y tenía una sensación de zozobra, le recorría todo el cuerpo al pensar en el futuro que le esperaba al lado de un hombre al cual no amaba. Un día llegó al palacio una curandera, una vieja tlaltepuchi, hechicera o bruja proveniente de Huichapan, pueblo de brujas, que al ver a la joven la llamó y tomándola de la mano la llevó a su pequeño jardín al centro del palacio. Bruja, puedo ver en su cara, mi querida niña, que una gran pena la atormenta. La joven: si mi señora, una pena me embarga y quema mi alma ya hace un tiempo. Bruja: cuéntame, mi niña, ¿qué es eso que te tiene tan triste? O con el favor de los dioses te ayudaré sin dudarlo. La joven: mi señora, mi padre me ha prometido en matrimonio con un hombre al cual yo no amo, y eso me hace sentir atrapada. Bruja: mi niña, ¿y tú quieres a otro? La joven: si mi señora, estoy enamorada de un joven apuesto y amable que me ha demostrado que siente lo mismo por mí. Quisiera pasar el resto de mi vida con él fuera de este palacio que más parece una prisión con grandes muros que me ahogan. La bruja la miró y esbozó una pequeña sonrisa dándose la vuelta mientras le indicaba con la mano que la siguiera camino adentro del majestuoso palacio, y en una de las habitaciones se encontraba un gran altar frente al cual se arrodilló y reverenció cantando rezos antiguos. Bruja: mi niña, si en verdad quieres al joven lo tendrás. Si quieres tu felicidad la tendrás. Si quieres tu libertad la tendrás. Solo se requiere un pequeño sacrificio de tu parte, un pago a los dioses antiguos, claro, si estás dispuesta. La joven: si mi señora, estoy dispuesta a lo que sea con tal de ser feliz. Cualquier sacrificio es poco a cambio de mi libertad y felicidad. La bruja sonrió y miró fijamente a la joven. Comenzó a explicar el ritual, los pasos a seguir y lo necesario para lograr su felicidad. Tiempo después, en un cerro cercano se encontraba la bruja. Estaba en medio de un ritual y esperando a la joven. Por un momento ella creyó que la joven no acudirá. En eso se escuchan unos pasos subiendo por la ladera. Era la joven. Venía a su encuentro. La bruja sonrió al ver que traía el más preciado de los elementos del ritual. En sus manos una carreta que empujaba con gran desaliento y un semblante de desasosiego se marcaba en su rostro. La carreta traía 13 infantes que oscilaban de 1 a 15 meses de edad. Almas puras y frágiles que serían sacrificadas. La joven entregó a las pobres criaturas a la bruja, que sin dudarlo comenzó a comerlos con un hambre voraz. El ritual casi había llegado a su fin cuando de la ladera se escucharon unas voces.
Eran el padre de la joven y un grupo de guerreros encabezados por el prometido de esta. Al verlos la joven sintió un gran terror al mirar que su prometido cargaba entre sus manos la cabeza del joven artesano aún sangrante. El padre de esta al ver lo que estaba pasando gritó con rabia. Cacique, suelta a esas pobres criaturas, bruja maldita, y deshace el embrujo que tienes sobre mi hija. La bruja miró al padre de la joven y rió. Bruja, no tengo ningún hechizo sobre tu hija, todo lo que ésta ha hecho es por voluntad propia. Poramos a ese joven cual cabeza traen entre sus manos. Cacique, eso no puede ser, mi hija no sería capaz de desobedecerme y mucho menos de actos tan atroces como los que ha cometido por voluntad propia. La joven, todavía sin creer lo que sus ojos miraban, se soltó en un terrible llanto lleno de desesperación y tristeza al ver la cabeza cercenada de su amado. Dándose cuenta que todo lo que había hecho fue en vano, sabiendo que su alma se perdería y no podría redimirla. El padre de la joven dio la orden de matar a la bruja y quemar su cadáver, al mismo tiempo que mandaba encerrar a su hija en el templo para espiar sus actos, condenándola a no volver a salir jamás. Se cuenta que durante años la joven lloró y lloró sus amargas penas en una esquina del templo donde era cautiva. Se dice que sus lágrimas fueron tales que con el tiempo se formó un arroyo que después se convirtió en río que pasa por la falda del cerro de los antiguos. De ahí se cree que se formó el río que hoy atraviesa el pueblo de Teocaltiche, que se formó por el llanto que la pobre joven derramó hasta el día de su muerte. Espero les haya gustado esta historia, y si es así, por favor los invito a suscribirse al canal y darnos un like, eso nos ayudará mucho. También comenten de qué temas que les gustaría escuchar o historias que quisieran que se publicaran.